sobre ese arranque estrella triángulo. No, la tarea no va a ser todavía de este arranque estrella triángulo. Esto es, digamos, un adelanto a lo que van a tener en las prácticas. La tarea no va a ser sencillita. Se aplica ese arranque para reducir la corriente de pico nominal, la corriente de pico de arranque. Acá tienen las especificaciones de los contactores. En el caso del arranque estrella triángulo, no hace falta que esos contactores sean de la corriente nominal del motor. ¿Por qué? Porque no llega a pasar toda la corriente por cada contactor. Acá, por ejemplo, con K1 y K3 pasa, por K3 pasa solamente el 33% de la corriente nominal y en K1 y K2 pasa el 57% nada más. Entonces, es, o sea, se puede jugar con eso para que sea un poco más económico, digamos, el arranque. Y la corriente de pico se reduce creo que hasta 8 veces nada más, o 5 veces en el arranque estrella triángulo. La misma cosa con el arranque compensado. La corriente se disminuye mucho más con un arrancador suave. En el arrancador suave se reduce mucho más. ¿Por qué? Porque tiene él una tensión de rampa. Ustedes pueden configurar la máxima corriente que ustedes le permiten durante el arranque a ese arrancador suave. Puede ser 200%, 300%, 400% y un tiempo de rampa también, tiempo de arranque que él va a tener. Y pueden utilizar de la misma forma que estos contactores. Si le colocan dos contactores, teniendo un contactor de trabajo nominal y un contactor de arranque, ustedes pueden utilizar ese arrancador suave o sea, solamente para el arranque de ese motor. Luego tu motor se queda sobre la línea directamente. Entonces, ¿qué ustedes ganan con eso? Que al tener ese arrancador suave libre, pueden utilizar para el arranque de otro motor más o de varios motores. Entonces no es necesario comprar un arrancador suave para cada motor. ¿Tá? Entonces lo que hacen es comprar un arrancador suave y compran dos contactores para cada motor. Y hacen un circuito en cascada que vamos a ver si nos da el tiempo de realizar. Bueno, en el arranque compensado, en este arranque ustedes tienen un transformador que es el que provee esa variación de tensión. Entonces el motor, con que tenga ya su conexión interna realizada y él tenga solamente tres cables de salida, ustedes igual pueden hacer ese arranque a tensión reducida mediante un transformador de arranque o un autotransformador. Generalmente estos autotransformadores tienen unos tabs de salida de 65, 80, 85 o 90% de la red. Entonces, de acuerdo a la potencia, ustedes ven qué tab necesitan de arranque y meten en ese tab. Para el arranque llega a la velocidad de 80 o 85% de la nominal y pueden ya meter directamente en la red. En este tipo de arranques tienen una particularidad que tienen que tener muy en cuenta. Ese autotransformador no está preparado para estar todo el tiempo energizado. Él está preparado para energizarse solamente por un corto periodo de tiempo. Entonces, cuando ustedes arrancan, esto tienen que tener en cuenta que este contactor K2, que es el que alimenta este autotransformador, debe entrar solamente para el arranque. Una vez que este K1 entra para que el motor se quede directamente sobre la red, todos los otros contactores que son de alimentación del autotransformador deben desconectarse. El autotransformador tiene que permanecer en forma normal desenergizado.
¿Se entendió? Eso tienen que tener muy en cuenta porque si no se daña el aislamiento de las bobinas de ese autotransformador. ¿Por qué? Porque él se queda energizado en vacío, pero se queda circulando corriente por él y como no está preparado para eso, él se calienta y generalmente se quema. Entonces, ¿cuál es las ventajas que tienen en esto? Es que el motor no se apaga y el segundo pico se reduce. Y para que el motor, como les dije, tiene varios tabs de salida: 65, 80, 85, 90. Y el valor, ¿cómo? ¿Sí? Las ventajas o el arranque en sí. ¿Qué parte? Bueno, como les dije, las ventajas que tiene este tipo de arranque son estas, que tienen la conmutación del tap de arranque a la tensión de red. O sea, ustedes cambian de arranque a red sin que el motor se apague. Entonces no tienen un segundo pico. O tienen pero muy reducido. Y los autotransformadores tienen varios tabs de salida. Entonces pueden configurar para que él reciba durante el arranque 65%, 80%, 85% o 90% de la tensión de la red. Eso no pueden tener en el arranque estrella triángulo. Tienen solamente la tensión de 220 y 380. No pueden jugar con esos porcentajes en el estrella triángulo, en este sí. El valor de la tensión de la red puede ser igual al valor de tensión de la conexión triángulo o estrella del motor. ¿Qué quiere decir eso? Que un motor 220-380 también pueden utilizar en Paraguay para un arranque a tensión reducida a través de este método, que no pueden hacer con el arranque estrella triángulo. Una ventaja en el motor necesita tres bornes externos. ¿Qué quiere decir? Que los motores que vienen ya con la conexión interna hecha, que tiene solamente tres bornes de salida, no pueden arrancarse en estrella de triángulo. Una desventaja es esta limitación de maniobras. ¿Por qué la limitación de maniobras? Porque como les dije, este autotransformador no está preparado para un trabajo constante. Entonces, si ustedes ven, una de las características que viene por la placa de los autotransformadores es la característica de cantidades de arranque por hora, que son 5 o 10 arranques por hora. Más de eso no pueden hacer con ese autotransformador. Otra desventaja es que es más elevado el costo por el tema de que tienen que comprar otro autotransformador. Y también otra desventaja es el mayor espacio que ocupa en el panel debido al tamaño del autotransformador. Ese mayor espacio que ocupa en el panel se traduce en un mayor costo de instalación porque el panel debe ser más grande y tiene su costo. Cuando son más grandes los paneles son mucho más caros. No sé, ¿alguna duda hasta acá? ¿Cómo trabaja? Bueno, al darle marcha a un arranque con autotransformador, lo que pasa es que entra este contactor K2 y K3. ¿Ok? Entra K2 y K3 y él se queda alimentado a través del tap de salida directamente acá 80%. Luego, ¿qué pasa? Después de cierto tiempo, cuando llega al 90% de su velocidad nominal, estos dos contactores K2 y K3 se desenergizan y entra K1. Y el contactor K1 alimenta ese motor a través de la red directamente. Solamente eso pasa. Con el pulsador alimentan K2 y K3. Después de cierto tiempo el temporizador debe desconectar esos contactores y conectar K1. Solamente eso. Es prácticamente lo mismo que un arranque estrella triángulo. ¿Se entendió hasta ahí? No fue muy convincente, parece, pero bueno, en las prácticas van a entender más. Como le dije, tengan muy en cuenta ese tema que le dije, que nunca tiene que quedar este transformador, este autotransformador de arranque energizado. En clases, en grupos anteriores ya tuvimos ese problema.
que se queda energizado. ¿Qué pregunta? No, no hace falta. Los autotransformadores uno compra de acuerdo a la potencia que va a ser la potencia del motor que van a utilizar. También como el caso del arranque con arranque suave, pueden hacer un arranque en cascada con este autotransformador. Entonces tienen un autotransformador para varios motores. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes tienen un motor de, no sé, 15 HP, tienen uno de 25 y tienen uno de 40. ¿Quieren comprar un solo autotransformador o van a comprar un autotransformador de una potencia mayor al mayor motor que tengan? Entonces, si el mayor es de 50 HP, sería bueno que compren un autotransformador de 75. Entonces le sirve para todos los motores. Esa es la forma de dimensionar. Si van a arrancar un solo motor, que es el caso de las bombas, estaciones de bombeo, eso, que se dimensiona directamente para la potencia de ese motor. ¿En comparación a qué? ¿A conductores? En realidad el arranque más barato es siempre el arranque directo. El arranque a tensión reducida más barato es el arranque estrella triángulo. Y el arranque por autotransformador es más caro que el arranque estrella triángulo. Por el costo que en sí que tiene el autotransformador. Pero actualmente, si van a comparar entre un arranque por autotransformador y un arranque con un arrancador suave, dependiendo de las características en sí del CCM el costo es prácticamente igual. Si es que van a tener un arranque en cascada. Y tienen la ventaja de que como es un arranque suave, esta tensión de arranque es una rampa. No tienen esos tabs, digamos, una sola tensión. Entonces es más suave, esa corriente de pico se puede limitar más.